Antes de ser potencia, antes de ser titular, fue esto, una China humana, sencilla, inmortalizada en gestos pequeños y silencios profundos. Estas imágenes no te van a informar, te van a emocionar. Torre de la Campana 1909-1910 por Thomas C. Chamberlain, Historia de China en fotografía. Estatuaria del Imperio Tardío de China, fotografía histórica. (1876-1895) por Edward Van Dreux, Historia y fotografía antigua de China. Tumba en el desierto cerca de Suzhou, Gansu, 1943-1944, fotografía de Joseph Needham. Transporte sobre el hielo en Beijing en la década de 1910, fotografía de C. L. Munion. Ruinas del Palacio de Verano en Pekín, década de 1910, fotografía de C. L. Munion. Un grupo de niños junto a una pared en Pekín en la década de 1910. Bomba de gasolina en una estación de servicio de automóviles en Hong Kong, alrededor de 1941. Holin T., director de la escuela secundaria Hosi, y Cao Ho, profesor de inglés en Yukwan, Gansu, entre 1943 y 1940. Navidad en Front Kuming, China 1945-1946 por Jack Wilkes. Gran Partido Comunista de China, larga vida, Yang Yanchun, Yao Zongyu, editorial del pueblo de Shanghái. El general chino Chiang Kai-shek en uniforme entre 1947 y 1949, fotografía de Jack Burns. Camello en un convoy comercial dentro de la puerta oeste de la ciudad de Beijing en la década de 1910. Redactor de propaganda, obra de Wen Baoqiang, publicado por la Editorial de Bellas Artes de Shanghái. Un hombre atento que no descansa, Chen Rongqing, 1977. Marines en China 1945-1946 por Jack Wilkes. 1876-1895 por Edward Van Dreux, fotografías antiguas de China y su historia. 1876-1895 por Edward Van Dreux. Continuar con la crítica a Lin y Confucio de manera profunda y duradera. 1974. Productos en la Feria de Comercio de Cantón. 13 de abril de 1972. Autor William A. Joseph. Pekín y sus alrededores en 1879, por Afong. (1924-1944) Autor desconocido, China, Historia antigua, fotografía histórica. Rueda de riego de la década de 1920, obra de Leo Van Dyke. China del Norte 1947 a 1949, por Jack Burns. Mao Zedong en el movimiento de gran producción, Zhang Sisi y Cai Liang, editado por la Editorial de Bellas Artes del Pueblo. Interior del Fuerte del Noreste en 1860, fotografía de Felice Beato. Póster de la pintura china de Chen Dongtin, año 1973. Pekín y sus alrededores en 1879, por Afong. Azulejo decorativo en Chengde, China,
alrededor de 1959, por Harrison Foreman. Pekín y sus alrededores en 1879, por Afong. (1924-1944) Fotografía antigua de la historia de China. Festival del Barco Dragón en Shanghái, China, entre 1947 y 1949, por Jack Burns. Campos comunales en China, una parte importante de su historia. Marines en China 1945-1946 por Jack Wilkes. Estatuas en un templo budista en Yukon, provincia de Gansu, entre 1943 y 1944, por Joseph Needham. Vista del gran templo construido en Kwanghasien entre 1909 y 1910 por Thomas C. Chamberlain. Un vendedor ambulante pesa productos en Pekín en la década de 1910. Fotografía de Edward Van Dreux, tomada entre 1876 y 1895 en China. Personas cruzando un puente peatonal sobre un río en la provincia de Jiangxi, alrededor de 1942. Pekín y sus alrededores en 1879, por Afong. Trabajo del día terminado 29 de marzo de 1972 por William A. Joseph. Personas en la cubierta de un barco en Hong Kong alrededor de 1941. Foto de Harrison Foreman. Obra de Wen Baoqiang titulada Un pequeño promotor rojo, publicada por la Editorial de Bellas Artes de Shanghái. Casa de la Sede, Primera División, Pechtung, China 1860, fotografía de Felice Beato. Hombre haciendo una decoración con flores de cestas en Hong Kong, alrededor de 1940, foto de Harrison Foreman. Rueda de riego de la década de 1920, creada por Leo Van Dyke. Exposición Industrial de Shanghái el 17 de marzo de 1972. Póster de 1963 que muestra un nuevo paisaje en China. Descenso por el Yangtze, Jiang Xinchuan 1909 a 1910 por Thomas C. Chamberlain. China del Norte 1947 a 1949 por Jack Burns. Escena de calle en Sandan, Gansu, entre 1943 y 1944, capturada por Joseph Needham. Hombres tirando de cuerdas para arrastrar barcos por el río en Wangyuan, Sichuan, entre 1943 y 1944. Escena urbana en Lanzhou, Gansu, con un muro parcialmente colapsado de tubos cerámicos, entre 1943 y 1944. El pueblo del mundo debe unirse para derrocar al imperialismo estadounidense y a los reaccionarios de cada país. El barco Amethyst regresa a Hong Kong tras escapar de los comunistas entre 1947 y 1949. Chungking 1945-1946, fotografía histórica de China. Vista en el desfiladero 1909-1910, por Thomas C. Chamberlain. Mujer sosteniendo una jarra de cerámica en Pekín, década de 1910.
Estudiantes refugiados en clase de inglés entre 1947 y 1949. 1876-1895 por Edward Van Drew. (1924-1944) Fotografía antigua de China. Locomotora entre dos plataformas planas cargadas de arena, permitiendo la detonación de minas en las vías por los Viet Minh, en Indochina, 1947-1949. Gran Muralla Beijing 1910 por C. L. Munion. Promover y mantener el espíritu revolucionario de Lu Xun, editorial del pueblo de Shanghái. Niña cargando a un niño en Beijing en la década de 1910. Marines en China 1945-1946 por Jack Wilkes. Pekín y sus alrededores en 1879 por Afong. China, últimos días de Shanghái 1947-1949 por Jack Burns. Marines en China 1945-1946 por Jack Wilkes. Paisaje de la mañana temprano 1909-1910 de Thomas C. Chamberlain. Inspector de policía británico a la izquierda y soldado irregular del Ejército Rojo Chino a la derecha del marcador fronterizo, 1947-1949. 1924-1944 autor desconocido. Templo de los Genios, Cantón, China, abril de 1860, fotografía de Felice Beato. Compañero Sude, 1977. Quan Hasien, jefe del sistema de riego, 1909-1910 por Thomas C. Chamberlain. Interior del fuerte Petang con el almacén y un cañón de madera, 1 de agosto de 1860, por Felice Beato. Barrio pobre en Chongqing 1945-1946, por Jack Wilkes. 1924-1944 fotografía antigua de la historia de China. Fotografía de una pagoda en Pekín, década de 1910, por C. L. Munion. Sitio conmemorativo de la Revolución, Wang Zhongrui, 1974. (1876-1895) por Edward Van Drew, fotografías antiguas de la historia de China. Pekín y sus alrededores en 1879, por Afong. Residente de la Brigada de Producción de Sandstone Hollow en Hebei, 29 de marzo de 1972, autor William I. Joseph. Sampanes en el río Nanjing aproximadamente en la década de 1940, por Harrison Foreman. Pekín y sus alrededores en 1879, por Afong. Pekín y sus alrededores en 1879, por Afong. Marines en China 1945-1946 por Jack
Camellos de Mongolia 1909-1910 por Thomas C. Chamberlain. ¿1945-1946 por Jack Wilkes. ¿1876-1895 por Edward Van Drew. Camello en la esquina suroeste de la ciudad antigua de Beijing en la década de 1910. Retiro Nacional de Shanghái 1947-1949 por Jack Burns. 1876-1895 por Edward Van Drew. Fotografías históricas de esa época. Dos niños observan veleros junto al río en Pekín en la década de 1910. Primera vista en Pekín, tomada desde la Puerta Antin en octubre de 1860 por Felice Beato. Pekín y sus alrededores en 1879 por Afong. Niño pequeño guiando un yak en la década de 1920. Si te ha gustado el video, suscríbete y dale like para más contenido similar.